Toda la historia de México descubre sus raíces y transformaciones. ¿Alguna vez has sentido que solo conoces una parte de la historia, que hay algo asombroso sobre México que aún está oculto? Quizás hayas oído hablar de los aztecas, las batallas por la independencia o el Día de Muertos, pero la verdad es que la historia de México es mucho más grande, más apasionante y llena de lecciones de lo que imaginamos. Si alguna vez has querido entender de dónde proviene la fuerza y la riqueza cultural de este país, o cómo superó guerras, injusticias y transformaciones tan intensas, estás en el lugar correcto. Aquí descubrirás toda la historia de México, desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad, pasando por épocas difíciles que ayudaron a forjar su identidad única. Esta es una invitación a comprender no solo los hechos, sino el corazón de la historia mexicana, quién sabe, incluso encontrar inspiración para enfrentar los desafíos de su propio mundo. Toda la historia de México, un viaje fascinante. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuántas aventuras caben en la historia de un país? México es como un gran libro lleno de capítulos emocionantes, con héroes valientes, batallas épicas y hasta momentos aterradores que cambiaron el curso del mundo. Ahora, imagínate vivir en una tierra llena de misterios, donde se adoraba a dioses en enormes templos, los guerreros luchaban para proteger sus ciudades y, de repente, llegaban extraños de tierras lejanas con enormes barcos, cambiando todo para siempre. Pero no todo fue fácil. Hubo tiempos oscuros, en los que los pueblos indígenas afrontaron pérdidas terribles, y tiempos de guerra, donde México tuvo que luchar con todas sus fuerzas para no desaparecer. A pesar de esto, México nunca se rindió. Es un país que cayó, se levantó y siguió luchando, siempre orgulloso de sus raíces. En esta historia viajaremos a través de estas increíbles aventuras. Conoceremos civilizaciones antiguas, como los mayas y los aztecas, que crearon cosas tan impresionantes que parecen mágicas. Entendamos cómo México perdió tierras y luchó por la libertad. Y también descubriremos cómo se convirtió en el país vibrante y lleno de cultura que es hoy. Prepárate, porque la historia de México es una mezcla de coraje, lucha, misterio y mucha pasión. Es como una gran aventura esperando ser contada. Y vayamos directo al primer tema de este increíble viaje por la historia de México. Pero, antes, tómate un breve descanso y verifica si ya estás suscrito aquí al canal. Esto es súper importante, porque en los próximos vídeos, traeremos una serie de contenido increíble para ti. Esta serie te ayudará a comprender toda la historia de México, capítulo por capítulo, y te garantizo que no querrás perderte nada. Fundamentos culturales, los orígenes de México. ¿Sabías que hace miles de años, mucho antes de que existieran algo parecido a los automóviles, internet o los rascacielos, el territorio que hoy es México fue el hogar de algunas de las civilizaciones más increíbles que el mundo haya visto jamás? Imagine un lugar lleno de gente tan inteligente y creativa que podría construir pirámides gigantescas, ciudades tan bien planificadas como nuestras metrópolis modernas y sistemas agrícolas que transformaran suelos difíciles en tierras fértiles. Todo comenzó con pueblos como los olmecas, mayas y aztecas, verdaderos pioneros de la historia de México. Los olmecas, por ejemplo, son conocidos como la civilización madre de Mesoamérica. Vivieron alrededor del 1500 a.C. y dejaron huellas impresionantes, como cabezas gigantes de piedra talladas con herramientas sencillas. Estas estatuas no eran solo adornos, representaban a sus líderes o figuras importantes, mostrando lo buenos que eran mezclando arte y espiritualidad. Los mayas, que aparecieron un poco más tarde, llevaron todo a otro nivel. Eran genios en astronomía y matemáticas. ¿Sabías que lograron crear un calendario súper preciso que hoy impresiona incluso a los científicos? Además, sus ciudades, como Chichén Itzá y Tikal, contaban con enormes templos dedicados a sus dioses. Creían que el sol y la luna desempeñaban papeles importantes en la vida humana y que sus dioses dependían de ceremonias especiales para mantener el equilibrio en el universo. Pero si crees que eso ya es asombroso, espera hasta oír hablar de los aztecas. Construyeron una ciudad llamada Tenochtitlán, justo en medio de un lago, utilizando islas artificiales llamadas chinampas. Imagínense, jardines flotantes donde cultivaban maíz, frijoles y tomates. La ciudad estaba tan organizada y avanzada que los españoles, cuando la descubrieron en el siglo XVI, quedaron asombrados. Tenochtitlán estaba llena de mercados, templos y calles alineadas, lo que demuestra que los aztecas eran maestros en ingeniería y administración. Estas civilizaciones no solo construyeron cosas, sino que también crearon historias fascinantes para explicar el mundo que las rodeaba. Por ejemplo, los aztecas creían que el universo pasaba por varias eras o soles y que la humanidad vivía en el quinto sol. Para ellos, la Tierra había sido recreada muchas veces después de batallas épicas entre dioses. Cada amanecer era, para ellos, una prueba de que el sol renacía gracias a los sacrificios y la devoción del pueblo. El México que conocemos hoy nació de este crisol cultural. Incluso después de que llegaron los españoles y trajeron sus propias tradiciones, las raíces de estas civilizaciones nunca fueron olvidadas. Siguen vivos en las fiestas, los bailes, la comida e incluso en las palabras que usamos para describir este mágico país. Es como si cada piedra de Tenochtitlán, cada templo maya y cada obra de arte olmeca contara una parte de esta increíble historia, que aún fascina al mundo. Conquista colonial, la llegada de los españoles y la caída de los aztecas. Ahora imagina esto, eres un joven azteca que vive en Tenochtitlán, una ciudad que parece un sueño. Las calles están llenas de vida, con mercados vibrantes donde el olor a flores, especias y comida se mezcla en el aire. Los canales brillan al sol, reflejando el movimiento de las canoas que transportan mercancías y personas de un lado a otro. En el horizonte se destacan enormes templos, como si tocaran el cielo. Tenochtitlán es una obra maestra de arquitectura y cultura, y estás orgulloso de vivir allí. Pero, en un día cualquiera, la calma se ve interrumpida por rumores que corren por mercados y plazas. Hombres de piel clara, vestidos con metal, han venido al este, dice la gente. Llegaron en botes tan grandes que parecían islas flotantes, montados en animales que ningún azteca había visto antes. Estos animales, que parecían ciervos gigantes, eran caballos, criaturas impresionantes que se movían con velocidad y fuerza. Estos extraños eran los españoles, liderados por un hombre llamado Hernán Cortés, cuya llegada marcó el inicio de un gran giro en la historia de México. Para muchos aztecas, Cortés parecía alguien enviado por los dioses. Al fin y al cabo, existían antiguas profecías que hablaban del regreso de Quetzalcóatl, una deidad que, según la leyenda, regresaría desde el oriente. Esta creencia dio a los españoles una ventaja, los aztecas lo recibieron con una mezcla de respeto y desconfianza. Cortés, sin embargo, no estaba allí para respetar la cultura local. Tenía un ambicioso plan para conquistar la poderosa Tenochtitlán. Primero utilizó su astucia.
Formó alianzas con pueblos vecinos, como los tlaxcaltecas, que sufrieron bajo el dominio azteca y vieron a los españoles como una oportunidad de venganza. Luego trajo armas que los aztecas nunca podrían imaginar, cañones que rugían como truenos y espadas de hierro que podían cortar con precisión mortal. Estas herramientas, junto con enfermedades como la viruela que los españoles trajeron consigo sin saberlo, debilitaron rápidamente a los defensores aztecas. Cuando Cortés y sus aliados llegaron a la magnífica Tenochtitlán, quedaron asombrados. Cortés describió la ciudad como algo más allá de todo lo que había visto en Europa. Tenochtitlán era una joya flotando en medio del lago de Texcoco, con sus calles de agua y sus impresionantes edificios. Sin embargo, en lugar de apreciar la belleza, decidió llevársela. El conflicto era inevitable. Después de meses de tensión y feroces batallas, los españoles, con la ayuda de sus aliados indígenas, sitiaron Tenochtitlán. Fue una época terrible para los aztecas, que se enfrentaron no solo a los invasores sino también al hambre, las enfermedades y la desesperación. Al final, en 1521, la gran ciudad cayó. Los templos fueron destruidos, los canales se secaron y la cultura azteca sufrió un golpe devastador. En el lugar de Tenochtitlán, los españoles construyeron el Ciudad de México, comenzando una nueva era. Trajeron el cristianismo y construyeron iglesias donde antes había templos. Implementado el sistema encomienda, que obligó a los indígenas a trabajar en condiciones brutales en minas y plantaciones, cambiando radicalmente la vida de los pueblos originarios. Aún así, sucedió algo extraordinario, las culturas se mezclaron. A pesar de todo el dolor, México comenzó a configurarse como un lugar único, donde se unían las tradiciones indígenas y las influencias españolas. Esta fusión es visible en fiestas, como la Día de Muertos, en una gastronomía rica en sabores, como el chocolate y el mole, y en costumbres que celebran tanto las raíces ancestrales como las transformaciones provocadas por la conquista. El México moderno nació de este encuentro dramático y turbulento, trayendo consigo un patrimonio rico y complejo que continúa inspirando y encantando al mundo. La influencia española, el México colonial. Después de que los españoles conquistaran el territorio azteca, México pasó a llamarse Nueva España, una de las colonias más importantes del vasto imperio español. Para los españoles, esta nueva tierra fue como encontrar un cofre del tesoro lleno de riquezas. Uno de estos tesoros era la plata. En las montañas de México, especialmente en lugares como Zacatecas y Guanajuato, se descubrieron gigantescas minas de plata y pronto comenzó una auténtica carrera por la explotación de este metal precioso. Imagínese el impacto de esto, se extrajeron toneladas de plata y se enviaron a Europa, llenando las arcas de España y financiando guerras, construcciones y el crecimiento del imperio. Pero la riqueza tuvo un alto precio. El trabajo en las minas era brutal y, ¿quién hacía ese duro trabajo? Pueblos indígenas. Muchos de ellos se vieron obligados a hundirse en las profundidades de las minas, enfrentándose a condiciones peligrosas y con poca o ninguna protección. Enfermedades, accidentes y viajes agotadores formaban parte de la rutina de estas personas, que rara vez recibían algún tipo de recompensa. Además de la minería, agricultura transformado durante el periodo colonial. Los españoles trajeron nuevas plantas y alimentos que nunca se habían visto en el continente americano, como el trigo, la uva y la caña de azúcar. También introdujeron animales como caballos, vacas y ovejas, que rápidamente cambiaron la forma de vida en la región. Para sembrar y cosechar todo esto, crearon grandes propiedades llamadas haciendas, enormes fincas que se convirtieron en el centro de la economía agrícola. Sin embargo, estas granjas dependían del trabajo forzoso. Los pueblos indígenas, y más tarde los africanos esclavizados, fueron obligados a trabajar en estas tierras en condiciones inhumanas, recibiendo a menudo poco más que un plato de comida. También fue durante este periodo que la trata de esclavos africanos llegó a la Nueva España. Las personas fueron expulsadas por la fuerza de sus tierras en África y llevadas a trabajar a México. Esto trajo una nueva capa de sufrimiento, pero también contribuyó a la formación de una sociedad diversa y multicultural. La presencia africana, indígena y europea comenzó a dar forma a las tradiciones, la cocina y la música de México. La sociedad colonial estaba dividida en jerarquías sociales rígidas. En la cima estaban los españoles nacidos en España, llamados peninsulares. Ocuparon los cargos más importantes en el gobierno y la iglesia. Justo debajo estaban los criollos, que eran descendientes de españoles, pero nacidos en América. Aunque eran ricos e influyentes, no tenían el mismo poder que los peninsulares. Más abajo estaban los mestizos, resultado de la mezcla entre europeos e indígenas, que constituían gran parte de la población. Y en la base de esta pirámide social estaban los indígenas y los africanos, que tenían pocos derechos y a menudo eran tratados como propiedad. A pesar de las injusticias, algo extraordinario sucedió durante este periodo. El contacto entre culturas tan diferentes creó una riqueza cultural única. Las tradiciones indígenas comenzaron a mezclarse con las costumbres europeas y africanas. Por ejemplo, platos como lunar y el pozole surgió de esta fusión, mezclando ingredientes locales con técnicas traídas de Europa y condimentos africanos. Celebraciones religiosas, como Día de Muertos, incorporó elementos del catolicismo, pero mantuvo raíces indígenas. También cobraron vida las ciudades coloniales, con impresionantes edificios como iglesias y catedrales decoradas con oro de las minas. Centros como Puebla, Guanajuato y Querétaro se convirtieron en brillantes ejemplos de esta mezcla arquitectónica entre el mundo europeo y el indígena. Fue una época de opresión, pero también de transformación. Nueva España no era solo una colonia rica en recursos, fue un crisol cultural donde diferentes tradiciones se encontraron y dieron origen al México que hoy conocemos, un país lleno de historia, diversidad y resiliencia. Lo que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que sucede cuando no conocemos nuestra propia historia? Es como vivir sin raíces, como aceptar verdades incompletas o incluso manipuladas. México, con toda su riqueza cultural y sus luchas épicas, es mucho más que el pocas historias nos cuentan en la escuela, pero aquí está el peligro. Olvidar esa historia significa perder de vista quiénes somos y cómo llegamos aquí. ¿Y sabes qué da más miedo? Sin comprender el pasado, repetimos los mismos errores, aceptamos injusticias y dejamos que nuestra identidad se diluya. ¿Sientes esto? Como si faltara algo, como si se estuviera perdiendo una parte esencial de tu conexión con México. Pero no te preocupes, estoy aquí para cambiar eso. En este vídeo, te llevaré en un viaje a través de la verdadera historia de México, sin cortes ni misterios ocultos. Descubrirás cómo empezó todo, los desafíos que dieron forma al país, y lo más importante, cómo impacta directamente en tu vida hoy. Ha llegado el momento de abrir los ojos, reconectarse y comprender verdaderamente lo que significa ser parte de esta increíble historia. ¿Vamos juntos? El camino hacia la independencia, como México decidió ser libre. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde la gente sintiera que siempre estaban siendo mandadas por alguien lejano? Así es como los mexicanos comenzaron a sentirse a principios del siglo XIX. En ese momento, México todavía estaba controlado por España, y eso dejó mucho de personas insatisfechas. Entonces, algo empezó a cambiar.
¿Sabías que en otras partes del mundo, como Estados Unidos y Francia, la gente también luchaba por la libertad y la igualdad? Estas ideas llegaron a México e inspiraron a los mexicanos a soñar con un país independiente. En 1810, un sacerdote llamado Miguel Hidalgo, que era muy querido por la gente, tuvo el valor de dar el primer paso. Pronunció un emotivo discurso, conocido como el Grito de Dolores, llamando a todos a luchar por la libertad. Era como si dijera, no más injusticia. Construyamos un país propio. Esto animó a muchas personas, especialmente a campesinos e indígenas, que tomaron lo que tenían, herramientas, palos y piedras, y comenzaron a luchar. La guerra no fue fácil. Duró 11 años y muchas personas perdieron la vida. Otro líder importante fue Vicente Guerrero, quien, junto a otros, continuó la lucha incluso cuando las cosas parecían imposibles. Se enfrentaron a soldados españoles bien armados, pero nunca se dieron por vencidos. Finalmente, en 1821, ganaron los mexicanos. Fue un momento de alegría y orgullo. México se convirtió en un país independiente, dispuesto a iniciar su propia historia sin depender de nadie. Entonces, ¿alguna vez has oído hablar de esta parte de la historia de México? ¿Sabías que esto sucedió? Cuéntanos en los comentarios si ya conocías esta información o si aprendiste algo nuevo hoy. Y si tienes alguna pregunta o quieres compartir más historias relacionadas, escribe aquí también. Estaré atenta a los comentarios para ayudarte y continuar esta conversación allí. Inestabilidad política, México en busca de un camino. ¿Sabías que, tras obtener su independencia en 1821, México se vio sumido en un torbellino de incertidumbre y decisiones difíciles? Imaginemos un país que acaba de liberarse de un dominio de más de 300 años y ahora necesita aprender a gobernarse a sí mismo. Era como un niño que acababa de aprender a caminar, lleno de energía pero tropezando a cada paso para encontrar el camino. Al principio, los líderes de México pensaron que la mejor solución sería seguir el modelo de otros países y crear una monarquía. Así nació el primer imperio mexicano, con Agustín de Iturbide coronado como emperador. Fue uno de los héroes de la independencia, aclamado por muchos como el hombre que pudo guiar a la nación en sus primeros pasos. Sin embargo, gobernar un país tan diverso y recién liberado no fue una tarea fácil. Iturbide pronto enfrentó problemas con la élite política y militar, que sentía que estaba tomando decisiones solo sin escuchar al resto del país. Su imperio duró solo 2 años, 1821 a 1823, y se vio obligado a abdicar y abandonar el poder. Con la caída del imperio, México intentó algo diferente, una república. La idea era que varias personas, representando diferentes partes del país, decidieran juntas cómo se debía gobernar México. Pero la teoría era más simple que la práctica. Desde el principio hubo profundas divisiones. De un lado estaban los centralistas, que querían un gobierno fuerte, concentrado en la Ciudad de México, capaz de controlar todo el territorio. Del otro lado estaban los federalistas, quien abogó por una mayor autonomía para las regiones, permitiendo a cada estado tomar sus propias decisiones. Este conflicto generó constantes disputas y cambios de poder. Por si fuera poco, México también ha enfrentado una serie de golpes de estado, revoluciones y periodos de dictadura. Muchos presidentes han llegado al poder para ser derrocados meses después. Un ejemplo famoso de este periodo caótico fue el general Antonio López de Santa Anna, quien gobernó México varias veces, a veces como héroe, a veces como villano. Era conocido por cambiar de bando cuando lo consideraba conveniente, lo que contribuía a la inestabilidad política del país. Mientras tanto, México también tuvo problemas con sus fronteras. Durante esta época turbulenta, el país perdió grandes porciones de su territorio en conflictos con Estados Unidos, como en Guerra Mexicano-Americana, 1846 a 1848. Estados como Texas, California, Arizona y Nuevo México, que anteriormente pertenecían a México, quedaron bajo control estadounidense. Estas pérdidas supusieron un duro golpe para el país y aumentaron aún más las tensiones internas. Era como si México navegara en un mar de tormentas. Cada decisión parecía abrir una nueva serie de problemas y los dirigentes del país luchaban por mantener el barco a flote. A pesar de esto, cada crisis trajo lecciones importantes. El pueblo mexicano empezó a comprender la necesidad de la unidad, el diálogo y la construcción de una identidad nacional que fuera más allá de las divisiones políticas. Por más que fue una época de altibajos, esta búsqueda del camino correcto fue fundamental para México. Las experiencias de este periodo formaron las bases de lo que sería el país en el futuro. A pesar de los tropiezos, México siguió adelante, aprendiendo de cada caída y fortaleciendo su determinación de construir una nación justa e independiente. Pérdidas territoriales, cuando México perdió parte de su territorio. Imagina que tienes un enorme patio trasero con árboles frutales, flores vibrantes y espacio para todo lo que amas. Ahora, imagina que alguien entra y dice, esa es mi parte ahora. Intentas discutir, pero ellos insisten, y antes de que te des cuenta, la mitad de tu jardín ya no es tuyo. Esto es exactamente lo que le sucedió a México en el siglo XIX, en uno de los periodos más desafiantes de su historia. Todo empezó con Texas, región que formaba parte del territorio mexicano. En la década de 1820, el gobierno mexicano, queriendo aumentar la población local, permitió que colonos de Estados Unidos se establecieran allí, siempre que siguieran las leyes mexicanas, como aprender español y respetar el catolicismo. Sin embargo, muchos de estos colonos empezaron a sentirse insatisfechos. Querían más autonomía, y sobre todo, seguir practicando la esclavitud, algo que México había abolido. Las tensiones crecieron hasta que explotaron en 1835, cuando los colonos se rebelaron, lo que provocó la Revolución de Texas. Liderados por figuras como Sam Houston, se enfrentaron a tropas mexicanas en batallas decisivas, como la famosa Batalla del Álamo. Aunque México luchó valientemente, Texas declaró su independencia en 1836, formando la República de Texas. Para México esto ya era un duro golpe, pero lo peor aún estaba por llegar. En 1845, Texas decidió anexarse a Estados Unidos, lo que enfureció a México. La situación empeoró rápidamente, lo que llevó a la guerra entre México y Estados Unidos en 1846. Estados Unidos tenía un ejército más numeroso y mejor equipado, mientras que México enfrentaba dificultades internas, incluida inestabilidad política y un ejército debilitado. Aún así, México luchó con valentía, defendiendo ciudades importantes como Monterrey y Veracruz. Una de las batallas más emblemáticas tuvo lugar en el castillo de Chapultepec, donde un grupo de jóvenes cadetes mexicanos, conocidos como los Niños Héroes, se enfrentaron a muerte a las tropas estadounidenses. La valentía de estos jóvenes se convirtió en un símbolo de la resistencia mexicana, recordado hasta el día de hoy con gran orgullo. Lamentablemente la guerra terminó en 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Este acuerdo forzoso obligó a México a ceder casi la mitad de su territorio a Estados Unidos, incluidas áreas que ahora conocemos como California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado y Wyoming.
Fue una pérdida inmensa, imagínese, un territorio tan grande que ocupaba casi la mitad del país. Además del impacto territorial, esta derrota dejó profundas huellas en la identidad nacional mexicana. Fue un periodo de mucha tristeza, pero también de aprendizaje. México se dio cuenta de que necesitaba reorganizarse, fortalecer sus defensas y unir a su pueblo para enfrentar los desafíos futuros. La pérdida de tierras no fue solo un golpe geográfico, sino también una prueba de resiliencia. Sin embargo, la historia no termina ahí. A pesar de las dificultades, México encontró fuerza en su cultura y la determinación de su gente. Las adversidades enfrentadas durante este periodo terminaron por reforzar el orgullo mexicano y el deseo de proteger lo que quedaba del país. Aún en medio del dolor, México siguió adelante, manteniendo viva su identidad y su lucha por la soberanía. Bueno, ya nos acercamos al séptimo tema, pero antes me di cuenta que aún no has dejado tu me gusta en este vídeo. Y mira, esto es súper importante para que YouTube te siga mostrando nuestro contenido. De esta manera, podemos seguir ayudándote a entender cada vez más sobre la historia de México. Así que disfrútalo ahora y deja un me gusta. Es rápido, es gratis y hace toda la diferencia para el canal. Intervención francesa, cuando México casi se convirtió en un imperio francés. Imagínate que México es como una casa grande, con puertas y ventanas hermosas, pero llena de problemas por dentro. La gente se peleaba por quién debería ser el líder y el dinero se estaba acabando debido a las enormes deudas con otros países. Reinaba el caos, y fue en este escenario que Francia, una de las mayores potencias del mundo en ese momento, decidió intervenir. El emperador francés Napoleón III tenía un plan ambicioso. Creía que México sería el lugar perfecto para establecer un gobierno aliado con Francia, ampliando su influencia en América. Además, Napoleón quería un protectorado para aumentar el poder de Francia e impedir que Estados Unidos dominara todo el continente. ¿La excusa oficial? La deuda de México con Francia. Pero había algo más grande, el sueño de Napoleón de colocar a un monarca europeo en el trono mexicano. En 1864, Napoleón III envió a Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, para convertirse en el nuevo emperador de México. Maximiliano llegó con su esposa, la emperatriz Carlota, y un grupo de soldados franceses dispuestos a apoyar su reinado. Para muchos, parecía que México estaba entrando en una nueva era de lujo y modernidad. Maximiliano era joven, carismático y tenía ideas progresistas, como defender los derechos de los pueblos indígenas y proponer reformas sociales. Pero había un enorme problema, muchos mexicanos no querían un gobernante extranjero. Creían que México debería ser gobernado por los propios mexicanos, sin interferencias externas. Mientras tanto, el líder republicano Benito Juárez, un hombre decidido y de principios, no aceptó esta imposición. Juárez era el presidente legítimo de México y creía firmemente que el país debía ser una república libre sin reyes ni emperadores. A pesar de enfrentar enormes dificultades, incluida la falta de recursos y de poder militar francés, Juárez lideró una resistencia incansable contra Maximiliano y sus partidarios. Durante años, México fue escenario de batallas entre republicanos y soldados franceses. Maximiliano, tratando de ganarse el apoyo de la población mexicana, tomó algunas decisiones que disgustaron incluso a los conservadores que inicialmente lo habían apoyado. Comenzó a adoptar políticas que beneficiaban a las clases bajas, algo que enfureció a las élites. Al mismo tiempo, los republicanos, encabezados por Juárez, ganaban fuerza y apoyo popular, mientras que los franceses enfrentaban dificultades cada vez mayores. El momento decisivo llegó en 1867. Los franceses, debilitados y al darse cuenta de que la aventura en México era un error, decidieron retirar sus tropas. Maximiliano, testarudo y quizás demasiado optimista, decidió quedarse, creyendo que podría recuperar el apoyo del pueblo mexicano. Sin embargo, sin el apoyo de los soldados franceses, fue capturado por las tropas republicanas. El juicio de Maximiliano fue rápido y despiadado. Fue condenado a muerte a pesar de los llamamientos internacionales para que le perdonaran la vida. En 19 de junio de 1867, Maximiliano fue ejecutado en Querétaro, poniendo fin al corto y turbulento periodo de Segundo Imperio Mexicano. La victoria de Benito Juárez y los republicanos fue más que el fin de la intervención extranjera. Fue un segundo grito de independencia para México. Juárez restauró la República y reforzó el mensaje de que México era una nación soberana, capaz de decidir su propio destino. Esta victoria simbolizó la determinación y resiliencia del pueblo mexicano, mostrando al mundo que, incluso ante la adversidad, México no dejaría que nadie cuidara su hogar. Era Porfiriato, o México sabo gobierno de Porfirio Díaz. Entre 1876 y 1911, México vivió bajo el mando de Porfirio Díaz, un líder tan notable que su periodo de gobierno ganó su propio nombre, el Porfiriato. Durante estos 35 años, Díaz dirigió el país con mano firme, impulsando grandes cambios, pero también generando profundas desigualdades. Por un lado, Porfirio Díaz estaba obsesionado con modernizar a México. Creía que el progreso económico y tecnológico era la clave para transformar al país en una potencia respetada en el escenario internacional. Bajo su liderazgo, ferrocarriles se construyeron a un ritmo impresionante, conectando ciudades distantes y facilitando el transporte de mercancías y personas. Estos ferrocarriles, a menudo financiados por inversionistas extranjeros, simbolizaron la entrada de México a la era industrial. Además, comenzaron a surgir fábricas que trajeron nuevas oportunidades laborales a algunas zonas urbanas. La energía eléctrica y los sistemas de comunicación, como el telégrafo, comenzaron a extenderse, transformando la vida cotidiana de quienes vivían en las ciudades. La economía creció rápidamente y México exportó minerales, petróleo y productos agrícolas a todo el mundo. La Ciudad de México, la capital del país, comenzó a tomar un aspecto más europeo, con amplias avenidas, edificios sofisticados y hasta iluminación eléctrica, algo impresionante para la época. Pero mientras las élites disfrutaron de este progreso, la mayoría de la población mexicana vivió una realidad muy diferente. Porfirio Díaz fue un líder autoritario, que mantuvo el poder por la fuerza. Manipuló las elecciones, censuró la prensa y utilizó el ejército para reprimir cualquier oposición. Para él, el orden y la estabilidad eran más importantes que la libertad o la democracia. Este gobierno autoritario tuvo un costo enorme para los más pobres. Los campesinos, que constituían la mayoría de la población mexicana, perdieron sus tierras a manos de grandes agricultores y empresarios. Bajo el régimen de Díaz, gran parte de esta tierra fue vendida a extranjeros o convertida en propiedades privadas conocidas como haciendas. Sin sus tierras, los campesinos se vieron obligados a trabajar como jornaleros en granjas y minas, donde enfrentaron jornadas laborales extenuantes, salarios miserables y condiciones de vida inhumanas. Mientras tanto, la élite mexicana, formada por empresarios y políticos cercanos a Porfirio Díaz, se benefició enormemente. Se enriquecieron con la inversión extranjera y el crecimiento económico, mientras que la mayoría de la población enfrentaba hambre, enfermedades e injusticia.
Las desigualdades sociales han aumentado tanto que el contraste entre ricos y pobres se ha vuelto insoportable. El descontento comenzó a crecer en todo el país. Pequeños grupos de campesinos, trabajadores urbanos e intelectuales comenzaron a organizarse y cuestionar el régimen. El descontento alcanzó su punto máximo en 1910, cuando Francisco I. Madero, un líder reformista, desafió a Díaz en las elecciones presidenciales. Incluso con la manipulación electoral de Díaz, el movimiento opositor ganó fuerza. Fue el comienzo de Revolución Mexicana, uno de los acontecimientos más importantes de la historia de México. El porfiriato, entonces, fue una época de avances impresionantes en infraestructura y economía, pero todo esto se produjo a expensas de la libertad y la justicia social. El progreso parecía impresionante en la superficie, pero en el fondo había un país dividido y una población cansada de sufrir. Fue un periodo que sembró las semillas de una de las revoluciones más definitorias del siglo XX, cambiando el curso de la historia mexicana para siempre. Revolución Mexicana, cuando México luchó por la justicia. La Revolución Mexicana, iniciado en 1910, fue como un gran grito de «basta», procedentes de todos los rincones del país. Después de más de 3 décadas de un gobierno marcado por desigualdades extremas bajo Porfirio Díaz, el pueblo mexicano decidió que no podían soportar más. Mientras una pequeña élite disfrutaba de riquezas y privilegios, la mayoría de la población vivía en la pobreza, sin tierra, sin derechos y sin esperanza. Este desequilibrio fue la chispa que inició una de las revoluciones más notables de la historia. En el centro de esta lucha se encontraban líderes carismáticos y decididos, que representaban los sueños y dolores de millones de mexicanos. Emiliano Zapata, por ejemplo, fue un verdadero héroe rural. Proveniente de una familia humilde de la región de Morelos, conoció de primera mano las dificultades de los campesinos. Zapata argumentó que la tierra, que había sido tomada por agricultores y empresas adinerados, debería ser devuelta a las comunidades que dependían de ella para sobrevivir. Su lema, tierra y libertad, se convirtió en el grito de batalla de millones de campesinos que vieron en él la esperanza de un futuro mejor. Otro ícono de la revolución fue Pancho Villa, un ex vaquero y bandido que se convirtió en uno de los generales más importantes del movimiento. Villa fue un brillante estratega y dirigió los ejércitos del norte con valentía y astucia. Fue amado por sus hombres y respetado incluso por sus enemigos. Villa creía en la justicia social y la redistribución de la riqueza, luchando incansablemente contra las fuerzas de Díaz y otros líderes que representaban el antiguo régimen. La revolución estuvo marcada por muchas batallas, no solo contra el gobierno de Díaz, sino también entre los propios revolucionarios. Esto se debe a que, aunque todos querían cambios, no todos estaban de acuerdo en cómo deberían ocurrir estos cambios. Zapata y Villa luchó por los derechos de los campesinos y trabajadores, mientras que otros líderes, como Venustiano Carranza, buscó una transformación más gradual, basada en reformas políticas y económicas. En 1911, apenas un año después del inicio de la revolución, Porfirio Díaz fue obligado a dimitir y huir al exilio en Francia. Fue un momento de gran victoria, pero la lucha estaba lejos de terminar. México todavía estaba sumido en disputas internas y la revolución continuó durante casi una década. Durante estos años, miles de mexicanos perdieron la vida, pero también comenzaron a soñar con un país donde la justicia, la igualdad y la libertad fueran más que palabras. Uno de los momentos más importantes de la revolución tuvo lugar en 1917, cuando se promulgó una nueva constitución, que sigue siendo la base de la legislación mexicana hasta el día de hoy. Esta constitución trajo cambios profundos, incluyendo la reforma agraria, que redistribuyó la tierra a los campesinos, derechos laborales, como horarios de trabajo limitados y salarios justos, y la garantía de educación gratuita y laica para todos los mexicanos. Estos avances fueron revolucionarios para la época y demostraron que, incluso en medio del caos, México estaba construyendo un futuro mejor. Aunque la revolución terminó oficialmente en 1920, sus consecuencias continuaron dando forma a México durante décadas. No solo redistribuyó la tierra y el poder, sino que también transformó la forma en que el pueblo mexicano se veía a sí mismo y a su país. Fue un periodo de sufrimiento, pero también de aprendizaje y esperanza, que ayudaron a construir un México más justo y más preparado para enfrentar los desafíos del futuro. La Revolución Mexicana no fue solo una guerra, sino un movimiento de transformación social, que mostró al mundo la fuerza y la determinación de un pueblo que lucha por sus derechos y por un sueño común de justicia e igualdad. México moderno, un país en transformación. En el siglo XX, México comenzó a seguir un nuevo camino, dejando atrás los disturbios de la Revolución Mexicana e iniciando su reconstrucción. Era como si el país estuviera cosiendo las heridas del pasado para crear una nueva historia. En este escenario, un partido político llamado Partido Revolucionario Institucional, PRI, tomó el control del gobierno y se convirtió en una fuerza dominante durante casi 70 años. Bajo su liderazgo, México encontró algo que había buscado durante mucho tiempo, estabilidad política. Entre los años 1940 y 1970, México experimentó un periodo de crecimiento económico tan impresionante que llegó a ser conocido como el milagro mexicano. Imaginemos ciudades repletas de actividad, con fábricas en construcción y empleos apareciendo en cada esquina. Las carreteras y la infraestructura crecieron y la electricidad llegó a lugares previamente olvidados. Este avance brindó a muchas personas la oportunidad de acceder a la educación y a mejores condiciones de vida. Fue una época de optimismo, en la que el país parecía prepararse para un futuro brillante. Pero no todo fue perfecto. El PRI, que trajo estabilidad, también monopolizó el poder. Durante décadas, el partido dominó las elecciones y muchos criticaron la falta de una verdadera democracia. El gobierno fue acusado de reprimir las voces opositoras y el deseo de mayor libertad política comenzó a crecer entre la población. Aún así, México siguió avanzando en otras áreas. La cultura floreció, con artistas como Diego Rivera y Frida Kahlo llevando el arte mexicano al mundo. En el cine, el época de oro del cine mexicano poner al país en el centro de atención, mientras que la música tradicional, como mariachi, se ganó corazones en todo el mundo. Con el tiempo, México comenzó a abrirse al cambio político. Las importantes reformas de las décadas de 1980 y 1990 permitieron que otros partidos también tuvieran una posibilidad real de gobernar. En 2000, el PRI perdió una elección presidencial por primera vez en décadas, lo que marcó el comienzo de una nueva era democrática para el país. Esta diversidad política trajo desafíos, pero también renovó la esperanza de un futuro más inclusivo y transparente. En la economía, México se ha convertido en uno de los principales actores globales, especialmente después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994. Este acuerdo fortaleció las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, impulsando sectores como la manufactura y la agricultura.
Ciudades como Monterrey y Guadalajara crecieron como centros industriales y tecnológicos, mientras que el turismo floreció en lugares como Cancún, Tulum y Ciudad de México. A pesar de todo este progreso, el México moderno todavía enfrenta desafíos importantes. La desigualdad social sigue siendo una cuestión importante, con marcadas diferencias entre ricos y pobres. La violencia, a menudo asociada al narcotráfico, también afecta a varias regiones del país, lo que requiere esfuerzos constantes para garantizar la seguridad y la justicia. Además, México está lidiando con problemas ambientales como la deforestación y la contaminación mientras busca formas sostenibles de crecer. Sin embargo, lo que hace a México tan especial es su capacidad para perseverar y celebrar su identidad. Hoy México es reconocido como un centro cultural mundial. Sus tradiciones, como la Día de Muertos, son celebrados en todo el mundo, y su gastronomía, con platos como tacos, guacamole y mole, deleita los paladares internacionales. La música y la danza mexicanas, llenas de color y vida, continúan inspirando a generaciones. El México moderno es como un mosaico, una mezcla de su rica herencia indígena y española, combinada con innovación y energía para el futuro. Es un país que, a pesar de las dificultades, avanza con determinación, honrando sus raíces y trabajando para construir un mañana más justo y próspero. Esta historia de transformación muestra la resiliencia de un pueblo que nunca deja de luchar por sus sueños y su identidad. Toda la historia de México es un viaje vivo. Ahora que conoces toda la historia de México, ¿te das cuenta de cómo cada detalle, cada logro y cada lucha ayudaron a construir el increíble país que hoy conocemos? Desde civilizaciones antiguas, con sus pirámides y leyendas, hasta desafíos modernos, cada capítulo de esta historia muestra la fuerza y resiliencia del pueblo mexicano. Es como si cada generación hubiera dejado una huella, algo que aún podemos sentir y vivir. Pero aquí está lo más importante, la historia de México no se trata solo del pasado. Permanece vivo, conectado con el presente y apuntando al futuro. Piénselo, todo lo que ha sucedido moldea quiénes somos hoy y nos ayuda a comprender hacia dónde podemos llegar. Es como si cada uno de nosotros fuera parte de este viaje, porque lo somos. Entonces, ahora que sabes más sobre México, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? Saber de dónde venimos es como tener un mapa para comprender el mundo y las opciones que tenemos por delante. México es una tierra de cultura vibrante, historias increíbles y un pueblo que nunca se rinde. Esta conexión con el pasado es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Recuerde, toda la historia de México es un viaje continuo y usted es parte de él. Nunca dejes que esa conexión se pierda. Comparte, celebra y mantén viva esta historia. Después de todo, el futuro de México también depende de quien valore su pasado. Muchas gracias por ver hasta aquí. Si te gustó este contenido y quieres seguir siguiendo esta serie sobre la historia de México, no olvides suscribirte al canal. De esta manera no te perderás los próximos vídeos completos. De curiosidades e información importante. Y por supuesto, activa la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.